En la vida de todos, existen momentos inesperados que cambian el rumbo de nuestra existencia para siempre. Para un hombre acostumbrado al lujo y al poder, una visita casual a un orfanato se convertiría en una experiencia que lo marcaría profundamente. Lo que parecía ser un simple acto de caridad transformaría su visión del mundo al encontrar a una niña de 6 años que le recordaba, de manera inquietante, a alguien que había perdido hace mucho tiempo, su esposa fallecida. Lo que sucedió a partir de ese encuentro dejó a todos a su alrededor sin palabras, revelando verdades ocultas que nadie imaginaba y desafiando las creencias más profundas del hombre que creía tenerlo todo bajo control. El millonario había construido su imperio desde muy joven. Sus primeras inversiones, que otros consideraron riesgosas, lo catapultaron al éxito financiero de manera rápida y extraordinaria. Con el paso de los años, había acumulado no solo dinero, sino también poder y prestigio. Desde mansiones impresionantes hasta autos de lujo, su vida estaba llena de comodidades que la mayoría de las personas solo podían soñar. Sin embargo, ninguna de esas posesiones materiales podía llenar el vacío que habitaba en su corazón desde que su esposa había partido. Antes de la tragedia, él y su esposa habían sido una pareja admirada. Ella era la luz que equilibraba su mundo, siempre preocupada por las causas sociales, por ayudar a los demás, mientras él se concentraba en acumular más y más riqueza. Aunque sus enfoques en la vida eran diferentes, la conexión entre ellos era innegable. Compartían un amor profundo, de esos que parecen irrompibles, invulnerables a los caprichos del destino. Sin embargo, cuando ella enfermó repentinamente, todo cambió. El millonario, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida y de su entorno, se vio impotente frente a la fragilidad humana. Su fortuna, tan vasta y poderosa, no pudo hacer nada para detener la enfermedad que la consumía lentamente. Los últimos meses de su vida fueron una pesadilla silenciosa para él. Observaba cómo su esposa, aquella mujer llena de vida y energía, se desvanecía ante sus ojos. No había nada que su dinero pudiera comprar, ningún tratamiento experimental, ningún doctor renombrado que pudiera salvarla. Cuando finalmente ella se fue, fue como si una parte de él hubiera muerto también. Se encerró en su dolor, cubriéndolo con una fachada de invulnerabilidad, convencido de que la única forma de sobrevivir era seguir acumulando más riquezas, más poder. Si no podía controlar la vida, al menos podría controlar su entorno. El paso de los años no curó la herida, solo la escondió. Para el mundo exterior, él seguía siendo el hombre exitoso, el magnate que todos admiraban y envidiaban. Sin embargo, por dentro, se sentía vacío. Las fiestas lujosas y los viajes exóticos se convirtieron en distracciones temporales, momentos en los que podía olvidar, aunque fuera por un instante, la soledad que lo consumía. Los encuentros con otras personas eran superficiales. Ninguna relación, ya fuera de amistad o de negocios, lograba penetrar la coraza que había construido alrededor de sus emociones. El millonario intentaba convencerse de que la vida debía continuar, que no había lugar para la debilidad en su mundo. La muerte de su esposa era un recordatorio constante de su propia vulnerabilidad, algo que no podía tolerar. Así que se hundió aún más en su trabajo, cerrando cualquier posibilidad de enfrentar el dolor que lo atormentaba. Cada nuevo logro empresarial, cada transacción exitosa, le proporcionaba una breve sensación de control, como si pudiera vencer el caos de la vida a través de la acumulación de bienes materiales. Sin embargo, en las noches, cuando estaba solo en su enorme cama vacía, el silencio lo golpeaba con una fuerza implacable. El hogar que había compartido con su esposa se había convertido en un mausoleo de recuerdos dolorosos. A menudo, evitaba pasar tiempo en esa casa. Prefería hospedarse en hoteles lujosos o en alguna de sus propiedades en el extranjero. Las habitaciones que alguna vez resonaban con risas y conversaciones ahora estaban llenas de un silencio opresivo. Las fotografías de su esposa, que antes adornaban las paredes y las mesas, habían sido guardadas. No podía soportar mirarlas. Cada imagen era un recordatorio de lo que había perdido, de lo que nunca podría recuperar. En su círculo social, muchos hablaban de su éxito y de su fortuna, pero muy pocos sabían lo que realmente sucedía en su interior. Algunos especulaban sobre por qué no había vuelto a casarse. Después de todo, era un hombre atractivo, rico y poderoso. Cualquier mujer habría dado lo que fuera por estar a su lado. Sin embargo,
Para él, la idea de amar nuevamente era inconcebible. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Había dado todo su amor a una sola persona, y esa persona ya no estaba. Nadie podría ocupar su lugar. A veces, en los momentos de mayor soledad, se preguntaba si había cometido un error. Había dedicado toda su vida a construir un imperio, pero ¿a qué costo? Su esposa le había advertido muchas veces que el dinero no lo era todo, que había cosas más importantes en la vida, como la familia, la amistad y la compasión por los demás. Sin embargo, él nunca le había prestado suficiente atención a esas palabras. Siempre creyó que el dinero le proporcionaría todo lo que necesitaba. Ahora, con su esposa desaparecida, se daba cuenta de lo equivocado que estaba. El dinero no podía comprar la felicidad, y mucho menos el amor. Sin embargo, a pesar de esta realización, seguía atrapado en su propio ciclo. No sabía cómo romperlo. El dolor de la pérdida era tan grande que prefería no enfrentarlo. Era más fácil seguir adelante con sus negocios, con su vida pública, manteniendo la apariencia de éxito y control. Nadie tenía que saber lo que ocurría detrás de las puertas cerradas, en las profundidades de su alma. Algunas veces, sus pensamientos lo llevaban de vuelta a los momentos más felices con su esposa. Recordaba las tardes en las que se sentaban juntos a ver el atardecer, hablando de sus sueños y esperanzas para el futuro. Esos momentos, tan simples y a la vez tan profundos, eran los que más extrañaba. Su esposa siempre había tenido una visión más equilibrada de la vida, algo que él nunca pudo comprender del todo. Para ella, lo importante no era cuánto dinero tenían, sino cómo lo usaban para hacer una diferencia en el mundo. Su deseo de ayudar a los demás, de hacer del mundo un lugar mejor, era algo que siempre la había distinguido. Pero él, cegado por su ambición, no había compartido del todo esa visión. Ahora, solo podía lamentarse por no haber comprendido su sabiduría mientras aún estaba a su lado. La ironía de su situación no se le escapaba. Había pasado toda su vida acumulando bienes materiales, pero lo que más deseaba no podía comprarse. Anhelaba una conexión humana, una compañía genuina, algo que no se encontraba en las cifras de una cuenta bancaria. Sin embargo, no sabía cómo obtenerlo. Había olvidado cómo abrirse a los demás, cómo dejar que alguien entrara en su vida sin la barrera del dinero o del poder. Con el tiempo, las invitaciones a eventos sociales comenzaron a perder su atractivo. Ya no encontraba placer en codearse con otros magnates o en ser el centro de atención en cenas lujosas. Todo se sentía vacío, sin sentido. Se dio cuenta de que estaba rodeado de personas que solo querían algo de él, pero no por quién era, sino por lo que tenía. Esto solo aumentaba su sensación de aislamiento. Estaba atrapado en una jaula dorada, una que él mismo había construido con tanto esmero. A veces, se preguntaba qué habría pensado su esposa de lo que él se había convertido. Sabía que ella no habría aprobado la forma en que había elegido lidiar con su dolor. Ella siempre había sido una persona de corazón generoso, alguien que veía lo mejor en los demás y que creía en la bondad inherente de la humanidad. Él, en cambio, se había vuelto cínico, desconfiado y solitario. Se había alejado tanto de lo que alguna vez fue que casi no se reconocía a sí mismo. El millonario sabía que algo en su vida debía cambiar. Sabía que no podía seguir viviendo de esta manera, pero no sabía cómo dar el primer paso. Había construido su vida en torno a la acumulación de riquezas, y ahora esas riquezas se sentían como una carga, un recordatorio constante de todo lo que había perdido. La visita al orfanato comenzó como cualquier otra obligación que el millonario había cumplido a lo largo de los años. Su fundación era conocida por apoyar diversas causas, desde hospitales hasta refugios para animales, pero todo se manejaba a través de su equipo. Él rara vez se involucraba personalmente en esos eventos, ya que los consideraba una distracción de sus asuntos importantes. Sin embargo, ese día en particular, algo diferente ocurrió. Una especie de inquietud interna lo había empujado a asistir. Tal vez fue una sensación de monotonía en su vida, o una búsqueda subconsciente de algo que ni siquiera podía definir, pero sintió que debía estar ahí en persona. Al llegar, fue recibido como un héroe. Los directores del orfanato lo saludaron con sonrisas agradecidas y palabras de elogio.
Le mostraron cómo las donaciones de su fundación habían permitido la renovación de las instalaciones, la compra de libros y ropa para los niños, y la mejora de la calidad de vida en general. Todo a su alrededor estaba impregnado de gratitud, pero él apenas podía sentirla. Su mente estaba en otra parte, evaluando el tiempo que pasaría ahí, pensando en las reuniones que tendría más tarde y en cómo podría aprovechar el resto del día para cerrar nuevos negocios. Para él, esa visita era solo una casilla más por marcar en su lista de responsabilidades. Mientras recorría las instalaciones, observaba a los niños desde una distancia emocional. Veía sus sonrisas y risas, pero no le conmovían. La vida en la que él vivía le había enseñado a no involucrarse en los problemas de los demás. Sentía que no tenía tiempo para sentir compasión o empatía, porque esos sentimientos no le servirían de nada en el mundo de los negocios. No obstante, mientras caminaba por los pasillos del orfanato, algo cambió. En una de las habitaciones más pequeñas, apartada del bullicio, sus ojos se detuvieron en una niña que parecía completamente ajena a la agitación que generaba su presencia. Era una pequeña de cabello castaño oscuro y mirada profunda. Estaba sentada en un rincón, jugando sola con un viejo oso de peluche, ajena a todo lo que sucedía a su alrededor. A simple vista, no parecía distinta de los demás niños del orfanato, pero algo en ella lo hizo detenerse. Su corazón dio un vuelco, algo que no había sentido en años. Al observarla con más atención, su respiración se hizo más pesada. La niña, con una serenidad inquietante, tenía un aire familiar que no podía ignorar. Los ojos grandes y oscuros, las mejillas redondeadas y el gesto de sus labios. Cada detalle le recordaba a alguien que había conocido muy bien, alguien que había amado profundamente y que había perdido para siempre, su esposa. Esa niña, con apenas 6 años, era la viva imagen de la mujer que él había perdido hacía 5 años. El millonario se sintió abrumado por una confusión que lo dejó estático. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía una niña que jamás había visto antes parecerse tanto a la persona que había sido el centro de su vida, su gran amor? No podía ser una coincidencia. La mente racional que siempre lo había guiado en sus decisiones no encontraba una explicación lógica. Todo su ser estaba envuelto en una mezcla de incredulidad y desconcierto. A medida que la observaba, la niña levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él, y fue como si el tiempo se detuviera. En ese momento, el millonario sintió un golpe en el pecho, un peso emocional que no había experimentado desde la muerte de su esposa. Algo en la mirada de la pequeña lo invitaba a acercarse, pero al mismo tiempo lo llenaba de un miedo que no podía describir. Era como si se enfrentara a un reflejo de su pasado, un pasado que había tratado de enterrar bajo capas de riqueza y poder. Sintió una mezcla de emociones tan intensas que apenas pudo contenerse. Quiso retroceder, escapar de esa sensación que lo invadía, pero algo más fuerte que su voluntad lo mantuvo ahí, observando a esa niña que, sin decir una palabra, lo había atrapado en una marea de recuerdos y emociones que él creía haber dejado atrás. Uno de los directores del orfanato se acercó para agradecerle nuevamente por sus generosas donaciones. Le mencionaron cómo esa ayuda había cambiado la vida de muchos niños que, de otra manera, habrían quedado abandonados a su suerte. El millonario, todavía aturdido por el encuentro con la pequeña, apenas podía escuchar lo que le decían. Su mente estaba nublada, su corazón latía con fuerza, y no podía apartar los ojos de la niña. El director, al notar la dirección de su mirada, comentó que la niña se llamaba Lucía, y que había llegado al orfanato hacía apenas unos meses, después de haber sido encontrada sola en las calles de una ciudad cercana. El millonario se quedó en silencio mientras escuchaba esas palabras. Lucía. Ese nombre resonaba en su cabeza, como un eco de un pasado que no podía comprender del todo. Sentía un impulso inexplicable de acercarse a ella, de protegerla, de saber más sobre su historia. Pero al mismo tiempo, una parte de él intentaba resistirse a esa conexión emocional que comenzaba a formarse. Había pasado años construyendo muros a su alrededor, y ahora, en un instante, una niña desconocida estaba desmoronando esas barreras. El director continuó hablando, explicando que Lucía era una niña tranquila, pero que desde su llegada había mostrado una tristeza profunda. No interactuaba mucho con los otros niños, y aunque era obediente y educada, se notaba que algo en su interior la mantenía distante del resto.
Esa descripción resonaba en el millonario. Antes de continuar la historia, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dejar un comentario sobre lo que has pensado de la historia hasta ahora. Esa sensación de estar rodeado de gente pero al mismo tiempo sentir un aislamiento abrumador le resultaba extrañamente familiar. Era como si, en esa niña, viera reflejada una parte de sí mismo, la parte que había intentado ocultar desde la pérdida de su esposa. A pesar de que todo en su vida se había basado en la lógica, el control y la previsibilidad, en ese momento no pudo ignorar lo que sentía. Era algo más allá de lo racional, algo que lo empujaba hacia la niña, como si estuviera destinado a estar allí, como si ese encuentro fuera parte de un plan que él no podía comprender. Sus emociones, que habían estado reprimidas por tanto tiempo, comenzaron a surgir con fuerza. No sabía cómo explicarlo, pero sentía que esa niña tenía un significado especial en su vida, aunque aún no podía entender cuál. El millonario se quedó inmóvil, observando a Lucía mientras seguía jugando con su oso de peluche. Los demás niños corrían y jugaban a su alrededor, ajenos a la tormenta emocional que se desataba en su interior. Cada minuto que pasaba se sentía más atrapado en esa extraña conexión que lo unía a la niña, y aunque intentó racionalizarlo, no pudo escapar de la verdad que comenzaba a formarse en su mente. Esa niña, de alguna manera, le devolvía algo que había perdido hace años. La visita al orfanato, que había comenzado como una obligación más en su vida de lujo y poder, se estaba convirtiendo en un evento que cambiaría su existencia para siempre. El director, al notar la atención del millonario en Lucía, le ofreció más información sobre su pasado. La niña había sido encontrada vagando sola por las calles, y aunque las autoridades habían buscado a su familia, no habían tenido éxito en localizar a nadie. Lucía no hablaba mucho sobre su vida anterior, solo mencionaba a veces una figura femenina que cuidaba de ella, pero los detalles eran vagos, y los recuerdos de la pequeña parecían estar envueltos en una niebla de confusión y tristeza. Al escuchar eso, el millonario sintió un nudo en la garganta. La historia de la niña parecía resonar con una fuerza inquietante en su interior. Era posible que el destino lo hubiera llevado hasta ese lugar para encontrar algo que había perdido, algo que no había buscado, pero que ahora sentía que necesitaba desesperadamente. Aquel instante en que sus ojos se cruzaron con los de la niña marcó un antes y un después en la vida del millonario. El brillo en sus ojos, la forma en que se recogía el cabello detrás de las orejas, e incluso el gesto tranquilo de su sonrisa, todo evocaba la memoria de su esposa fallecida. No era una simple coincidencia, la semejanza era asombrosa, tan exacta que parecía imposible. Algo más profundo estaba sucediendo en ese momento, una conexión que no se podía explicar con lógica o razón. El millonario sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. Su respiración se volvió pesada, y el corazón le latía con una fuerza inusitada. Se había preparado para una simple visita de caridad, pero lo que encontró era mucho más que eso. En esa niña de 6 años vio no solo un reflejo de su esposa, sino un reflejo de todo lo que había perdido, de todo lo que había estado evitando sentir durante años. Un mar de emociones lo inundó de golpe, sensaciones que había reprimido desde el día en que su esposa se fue de su lado. Intentó apartar la mirada, convencerse de que lo que veía era solo una ilusión, una broma cruel que su mente le estaba jugando. Sin embargo, por más que intentaba alejarse de esa sensación, algo más fuerte lo mantenía ahí, frente a la niña, observando cada detalle de su ser. El magnetismo que sentía hacia ella era innegable, como si su vida estuviera atada a ese momento de alguna manera desconocida. La niña, por su parte, continuaba jugando en silencio, ajena a la confusión y la tormenta emocional que se desataba en el interior del millonario. Parecía tranquila, absorta en su propio mundo, pero había algo en su presencia que lo envolvía, como si, de alguna manera, ella también lo hubiera reconocido. Era una sensación que lo sacudía hasta el alma. Años de control emocional se desmoronaban en segundos. Se sentía vulnerable, expuesto de una manera que no había experimentado en décadas. La niña levantó la vista por un breve instante, y sus ojos volvieron a encontrarse. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Todo lo demás desapareció, las paredes del orfanato, los otros niños, las personas a su alrededor. Solo estaban ellos dos, conectados por una energía invisible pero poderosa. Algo en el interior del millonario cambió en ese segundo,
una chispa se encendió, una sensación de que su vida, tan cuidadosamente planeada y calculada, estaba a punto de tomar un giro inesperado. Se acercó lentamente a la pequeña, con pasos medidos, como si temiera romper el frágil hilo que los unía. Cada paso lo llevaba más profundamente dentro de sí mismo, hacia recuerdos que había enterrado, hacia el dolor que había tratado de ignorar. Su esposa, el amor de su vida, la mujer que había iluminado sus días y llenado su mundo de significado, estaba presente de alguna manera en esa niña. No era solo una cuestión de semejanza física, era algo más profundo, algo que no podía explicar con palabras. Al llegar más cerca, pudo ver los pequeños detalles en su rostro, las mismas facciones que una vez acarició en su esposa, los mismos gestos delicados que conocía tan bien. Era como si el destino le estuviera dando una segunda oportunidad, pero no sabía exactamente para qué. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué ahora, después de tantos años de vacío, encontraba esta imagen casi idéntica en una niña desconocida? Sentía una mezcla de asombro, miedo y esperanza, una combinación que lo desarmaba completamente. El director del orfanato observaba desde una distancia respetuosa, pero él no veía ni escuchaba a nadie más en ese momento. Su atención estaba completamente volcada hacia la niña, hacia esa pequeña que sin saberlo había removido las profundidades de su ser. La niña continuaba jugando, tranquila, ajena al torbellino de emociones que despertaba en el hombre que la observaba. Había algo en su inocencia, en la manera en que parecía no pertenecer a ese lugar, que hacía que el millonario sintiera una extraña responsabilidad hacia ella. De repente, un pensamiento cruzó su mente, uno que lo sacudió con fuerza. ¿Y si no era solo una coincidencia? ¿Y si había algo más detrás de todo esto? Recordó las palabras del director sobre cómo la niña había sido encontrada sola en las calles, sin familia, sin un pasado claro. La incertidumbre sobre su origen lo llenó de una curiosidad incontrolable. Era como si el destino lo hubiera traído hasta aquí no solo para cumplir una obligación social, sino para descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. En ese momento, algo se rompió dentro de él, una barrera emocional que había construido durante años para protegerse del dolor. Los recuerdos de su esposa, las risas compartidas, los momentos de felicidad y también la devastación de su pérdida, todo volvió con una fuerza abrumadora. Sentía que la vida le estaba mostrando algo que no podía entender del todo, pero que era demasiado importante para ignorar. Había una razón por la que estaba allí, había una razón por la que esa niña había cruzado su camino. El millonario comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo, la necesidad de cuidar, de proteger, de llenar ese vacío que lo había consumido desde la muerte de su esposa. Esa niña, tan frágil y tan parecida a la mujer que había amado, lo conmovía de una manera que nunca hubiera imaginado. Quería saber más sobre ella, quería entender por qué había sido abandonada, y sobre todo, quería descubrir si su aparición en su vida significaba algo más que una simple casualidad. A medida que el tiempo pasaba, sus pensamientos se volvían más claros. No podía simplemente ignorar lo que había sucedido. No podía volver a su vida de lujos, poder y riqueza como si nada hubiera pasado. Sabía que ese encuentro había despertado algo en él, algo que había estado dormido durante demasiado tiempo. En lo más profundo de su corazón, sentía que la vida le estaba ofreciendo una oportunidad para redimirse, para conectar nuevamente con algo real, algo que iba más allá de los negocios, del dinero o del éxito. El millonario continuó observando a la niña con una mezcla de admiración y ternura. Se dio cuenta de que, aunque no la conocía, ya había comenzado a sentir algo por ella. Era una conexión inexplicable, pero innegable. Sabía que ese día no podría marcharse del orfanato como si nada hubiera pasado. Algo en su vida había cambiado para siempre, y aunque no sabía exactamente qué era, sentía que debía seguir ese camino, donde quiera que lo llevara. El encuentro con la niña había removido las bases de su existencia. Ya no se trataba solo de cumplir con una obligación social, ya no se trataba de hacer una donación y seguir adelante. Ahora, todo su ser estaba enfocado en esa pequeña, en descubrir por qué la vida lo había puesto frente a ella y qué debía hacer a partir de ese momento. El millonario se encontraba al borde de un cambio profundo, aunque aún no entendía completamente lo que significaba. Pero en su corazón, algo le decía que esa niña, de alguna manera,
era la clave para redescubrir el amor, la humanidad y el propósito en su vida. El millonario, ahora atrapado por una sensación de desconcierto y determinación, no podía dejar de pensar en la niña que había encontrado en el orfanato. Cada vez que recordaba su rostro, el mismo rostro que un día perteneció a su esposa, sentía que algo más profundo y oscuro se ocultaba detrás de esa extraña coincidencia. Movido por una fuerza que no lograba comprender del todo, decidió investigar más sobre su procedencia. En su mente surgían preguntas sin respuestas claras, pero lo que sí sabía era que su vida no volvería a ser la misma. El director del orfanato había mencionado que la niña había llegado pocos meses después de la muerte de su esposa, un hecho que lo perturbó profundamente. Recordó el dolor insoportable de aquella pérdida y cómo, desde ese día, había intentado enterrar cada sentimiento que le recordara a su mujer. Sin embargo, esta nueva revelación no lo dejaba en paz. ¿Cómo era posible que una niña que parecía ser una réplica de su esposa hubiera aparecido justo después de su muerte? Decidido a encontrar respuestas, comenzó una búsqueda que lo llevaría a explorar rincones de su pasado que creía haber dejado atrás para siempre. Su primera acción fue indagar en los archivos del orfanato. Quería saber más sobre el origen de la pequeña, cómo había llegado allí y si había alguien que pudiera darle más información. Descubrió que la niña había sido hallada en una pequeña localidad a varios kilómetros de la ciudad, abandonada en un lugar público sin ningún tipo de identificación. Nadie sabía de dónde venía ni quiénes eran sus padres. Este vacío de información lo desconcertaba aún más. Cada pieza que intentaba encajar en el rompecabezas lo hacía sentir que algo no estaba bien, que había algo más, oculto bajo capas de silencio y tiempo. A medida que profundizaba en su investigación, comenzó a notar que la muerte de su esposa no había sido tan clara como él siempre creyó. Al principio, le dijeron que había sido un accidente trágico e inesperado. Un accidente en el que, por circunstancias desconocidas, había perdido la vida durante un viaje que hacía con fines personales. En su momento, no hizo demasiadas preguntas. Estaba demasiado abrumado por la pérdida para querer ahondar en los detalles. Pero ahora, con el surgimiento de esta niña, su intuición le decía que debía examinar más de cerca lo que realmente había sucedido. Decidió revisar antiguos documentos y recuerdos, cartas, fotos, todo lo que pudiera darle una pista sobre ese viaje final que su esposa había hecho. Fue como abrir una herida que no había cicatrizado del todo. Los recuerdos, llenos de amor y dolor, lo golpearon con fuerza mientras pasaba las noches revisando papeles que antes había dejado abandonados en un rincón oscuro de su hogar. Entre ellos encontró el itinerario del último viaje de su esposa, el cual incluía una parada en una localidad que no le sonaba familiar. La conexión entre ese lugar y el orfanato donde había aparecido la niña comenzó a rondar su mente como un fantasma. Cuanto más investigaba, más preguntas surgían. La angustia lo consumía mientras su necesidad de descubrir la verdad crecía. Comenzó a interrogar a personas cercanas a su esposa, viejos conocidos, amigos y hasta empleados de confianza que la habían visto en sus últimos días. Todos coincidían en que había algo misterioso en el viaje que hizo antes de su muerte, pero nadie podía dar respuestas concretas. Algunos mencionaron que ella parecía estar preocupada por algo, que había actuado de manera extraña en los días previos a su partida. A medida que escuchaba esos testimonios, la imagen perfecta que tenía de su esposa comenzó a desmoronarse. La investigación comenzó a consumirlo. Pasaba largas horas encerrado en su despacho, revisando una y otra vez los mismos papeles, buscando alguna conexión, algún detalle que le diera la respuesta que tanto anhelaba. Fue entonces cuando descubrió algo que lo dejó helado. En los documentos del orfanato, había una referencia a un nombre que conocía demasiado bien. Era el nombre de su esposa, registrado como la persona que había dejado a la niña en las puertas del lugar. El impacto de esa revelación lo dejó paralizado. ¿Cómo era posible? Su esposa estaba muerta cuando la niña llegó al orfanato, o al menos eso era lo que él creía. Las preguntas que lo atormentaban hasta ese momento se multiplicaron. ¿Había sobrevivido su esposa a aquel accidente? ¿Había estado viva el tiempo suficiente para dejar a esa niña en el orfanato? ¿Por qué lo había hecho? El dolor y la confusión lo desbordaban mientras intentaba comprender el significado de todo aquello. Cada vez que pensaba en ello, una angustia profunda se apoderaba de él,
como si estuviera al borde de descubrir una verdad que no estaba preparado para enfrentar. En ese punto de su investigación, las dudas sobre la muerte de su esposa se convirtieron en algo más que meras sospechas. Decidió hablar con los médicos que habían estado involucrados en su fallecimiento, pero las respuestas que recibió solo aumentaron su confusión. Parecía que había lagunas en el informe médico original, pequeños detalles que no habían sido explicados con claridad. La autopsia, que en su momento había aceptado sin cuestionar, ahora le parecía incompleta, llena de inconsistencias que lo hacían dudar de todo lo que había creído hasta ese momento. La sensación de que el pasado estaba regresando para atormentarlo era innegable. Comenzó a obsesionarse con la idea de que su esposa no solo había sobrevivido al accidente, sino que, por alguna razón, había decidido ocultar la existencia de esa niña. Una niña que ahora, después de tantos años, había vuelto para revelar verdades que él no estaba seguro de querer conocer. Cada paso que daba en su investigación lo acercaba más a una verdad incómoda, una verdad que amenazaba con destruir la imagen que había construido de su vida, de su matrimonio, y de la persona que más había amado. Los días se hicieron interminables. El millonario ya no dormía ni comía con normalidad. Su mente estaba completamente consumida por el deseo de desentrañar lo que realmente había ocurrido. ¿Qué había motivado a su esposa a dejar a esa niña en el orfanato? ¿Había algún vínculo entre ellas más allá de la simple coincidencia física? Cada respuesta que obtenía lo llevaba a nuevas preguntas, y cada pista que seguía lo hundía más en el misterio. Finalmente, decidió contratar a un investigador privado para que le ayudara a atar los cabos sueltos. Sabía que por sí solo no lograría descubrir la verdad. El investigador comenzó a rastrear los movimientos de su esposa en sus últimos días, los lugares que había visitado, las personas con las que había hablado. Lo que descubrió dejó al millonario aún más perturbado. Había recibido información de que su esposa había estado en contacto con una organización que trabajaba con adopciones clandestinas, algo completamente ajeno a lo que él pensaba conocer de ella. Este nuevo hallazgo lo dejó devastado. La imagen de la mujer perfecta, del amor incondicional que habían compartido, se desmoronaba ante sus ojos. La posibilidad de que su esposa hubiera estado involucrada en algo tan oscuro era algo que no podía aceptar, pero todas las pruebas apuntaban hacia esa dirección. La niña, esa pequeña que había removido todos sus recuerdos y emociones, no era solo una coincidencia en su vida. Era el eslabón que conectaba su presente con un pasado que él había ignorado durante demasiado tiempo. El millonario, antes tan seguro de sí mismo, ahora estaba lleno de dudas. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras intentaba procesar todo lo que estaba descubriendo. El pasado, ese pasado que había enterrado junto con su dolor, ahora volvía para reclamar su atención, para forzarlo a enfrentar verdades que había preferido ignorar. El millonario, atrapado en un remolino de incertidumbre, sentía como cada paso que daba lo sumergía más profundamente en un misterio que lo envolvía con fuerza. Los días se tornaban grises y las noches interminables, mientras su mente, agitada por las nuevas revelaciones, no le permitía encontrar descanso. A medida que continuaba investigando, descubría con horror que su esposa, a quien siempre había considerado una figura impecable y transparente, había mantenido una vida oculta. Una faceta de su existencia que él jamás había conocido. Los documentos que el investigador privado le entregaba comenzaban a esbozar un panorama perturbador. Su esposa había realizado una serie de donaciones a orfanatos en diversas localidades, no solo uno, sino varios, y siempre de manera discreta. Las sumas de dinero no eran astronómicas comparadas con la fortuna del millonario, pero lo suficientemente significativas como para levantar sospechas. Estos actos de caridad, que podrían haberse interpretado como gestos de buena voluntad, no coincidían con el perfil de una mujer que rara vez hablaba de temas sociales o benéficos. El millonario, incrédulo, se preguntaba qué la había motivado a actuar de esa manera, en silencio, sin compartir con él sus intenciones. Una sensación de traición comenzó a aflorar en su interior. Se preguntaba cómo había sido capaz de convivir con una mujer durante tantos años sin percatarse de sus verdaderas intenciones. Las donaciones que su esposa había realizado parecían estar conectadas de algún modo con el orfanato donde la niña había aparecido, pero aún no lograba entender cuál era el vínculo exacto.
El millonario, acostumbrado a tener el control sobre todos los aspectos de su vida, se encontraba ahora ante un enigma que no podía resolver fácilmente. El desconcierto lo consumía, y la frustración de no tener todas las respuestas lo atormentaba cada día más. A medida que las investigaciones avanzaban, el millonario comenzó a encontrarse con nuevos secretos que lo desestabilizaban aún más. Su esposa había mantenido correspondencia con directores de orfanatos, organizaciones benéficas y otras instituciones de ayuda a menores durante varios años antes de su muerte. Las cartas, aunque amables y cordiales en tono, ocultaban algo más, como si ella estuviera tratando de encubrir un propósito mayor. En los textos, su esposa hablaba de niños que necesitaban un futuro mejor, de cómo los orfanatos no siempre podían proporcionar la vida que los pequeños merecían, y mencionaba el deseo de involucrarse más activamente en sus vidas. Estas cartas, que el millonario leía con el corazón oprimido, revelaban un lado de su esposa que él jamás había imaginado. Ella, siempre tan reservada y distante en temas emocionales, parecía haber tenido un vínculo muy profundo con esos niños. ¿Pero por qué no le había dicho nada? ¿Por qué había ocultado todo esto de él, su esposo, el hombre con el que compartía su vida? Las preguntas lo consumían, y la ira, mezclada con el dolor de la traición, comenzaba a hervir en su interior. Todo lo que creía conocer se desmoronaba frente a él, como un castillo de arena arrasado por las olas del mar. En medio de su angustia, el millonario descubrió algo más perturbador. Su esposa había visitado varios de esos orfanatos en persona, algo que jamás le había mencionado. Los registros de sus visitas eran esporádicos pero constantes a lo largo de los años, y en cada una de ellas había interactuado de manera cercana con los niños y con los responsables de las instituciones. Las fechas de esas visitas coincidían con momentos en los que ella supuestamente se encontraba en viajes de placer o compromisos personales. Todo comenzaba a apuntar a que su esposa había llevado una doble vida, un secreto que había ocultado con éxito hasta su muerte. Pero lo que más le perturbaba era que, entre las visitas registradas, una de ellas había sido al orfanato donde ahora se encontraba la niña. El millonario sintió un escalofrío recorrer su cuerpo cuando vio el nombre de su esposa en los archivos del lugar, firmando un documento de visita solo unos meses antes de fallecer. La conexión entre su esposa y esa pequeña era innegable. El rostro de la niña, tan parecido al de su mujer, ahora parecía tener un significado mucho más profundo. ¿Había su esposa tenido una relación cercana con ella antes de su muerte? ¿Qué secretos guardaba esa niña que ahora parecía estar en el centro de todo? La desesperación lo llevó a continuar escarbando en el pasado. Visitó los orfanatos donde su esposa había estado, habló con las personas que la habían conocido en esos lugares y, poco a poco, fue construyendo una imagen de una mujer que había vivido atormentada por algo que nunca compartió con él. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero cada respuesta que obtenía solo abría nuevas heridas en su corazón. Descubrió que, en uno de esos orfanatos, su esposa había hablado abiertamente sobre la adopción, sobre su deseo de ofrecer un hogar a uno de los niños. Pero nunca llevó a cabo ninguna adopción oficial. Al menos, no que él supiera. El misterio se profundizaba. ¿Qué había pasado realmente en la vida de su esposa durante esos últimos meses antes de su muerte? ¿Por qué había centrado su atención en los niños de los orfanatos, especialmente en esa niña en particular? ¿Había algún vínculo biológico entre ellas, o era simplemente una coincidencia aterradora? El millonario ya no podía confiar en su juicio. La verdad, o lo que él consideraba como tal, se desmoronaba ante él, y cada descubrimiento lo alejaba más de la certeza. A medida que revisaba los documentos legales de su esposa, se encontró con algo que lo dejó sin aliento. Había un testamento modificado, un documento que él nunca había visto antes. En él, su esposa dejaba una parte significativa de su fortuna a varias organizaciones benéficas, incluyendo orfanatos, pero también mencionaba algo que lo desconcertó profundamente. Había una cláusula específica, oculta entre los otros términos, que indicaba que, en caso de su muerte, cierta cantidad de dinero sería destinada a la manutención de un menor, cuyo nombre no aparecía en el documento. El millonario, atónito, comenzó a sospechar que ese menor podría ser la niña del orfanato. ¿Había su esposa planeado cuidar de esa niña incluso después de su muerte?
¿Había tenido alguna relación con ella que él desconocía por completo? Cada vez más, la idea de que su esposa había ocultado una verdad fundamental sobre su vida se hacía más evidente. Pero lo que más lo atormentaba era la posibilidad de que él nunca la había conocido realmente. Finalmente, decidió confrontar la verdad, sin importar cuán dolorosa fuera. Contrató a un equipo legal para revisar todos los aspectos del testamento de su esposa, buscando cualquier rastro que lo llevara a la verdad sobre la niña. Descubrieron que, poco antes de su muerte, su esposa había visitado a un notario en secreto. En esa visita, había modificado su testamento y había entregado un sobresellado, con instrucciones precisas de que fuera abierto solo si algo le sucedía a ella. El millonario exigió que el sobre fuera abierto de inmediato. El contenido del sobre era devastador. Dentro, su esposa había escrito una carta en la que confesaba un secreto que había guardado durante años. Hablaba de la niña, de cómo la había conocido en uno de sus viajes y de cómo, desde el primer momento, sintió una conexión inexplicable con ella. La carta detallaba que, aunque la niña no era su hija biológica, sentía que de algún modo estaba destinada a cuidar de ella, como si hubiera sido puesta en su camino por una razón mayor. En la carta, su esposa pedía perdón por no haberle hablado de esto en vida, por haber guardado ese secreto que tanto la atormentaba. El millonario comenzó a obsesionarse con la niña, no podía dejar de pensar en ella ni por un instante. Algo dentro de él se revolvía cada vez que la veía, como si una fuerza invisible lo empujara hacia una verdad que aún no lograba descifrar. Cada visita al orfanato le proporcionaba nuevas razones para cuestionarse qué lo unía a esa pequeña de manera tan profunda. A medida que el tiempo pasaba, aquella conexión que al principio le parecía solo un eco de su difunta esposa, se había transformado en una obsesión por encontrar una explicación lógica a lo que sentía. El hombre, acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, se sentía impotente frente a esas emociones que lo arrastraban sin permiso. A veces, se sorprendía contemplando a la niña mientras jugaba en el jardín del orfanato, buscando en sus gestos y expresiones las pistas que lo ayudaran a entender ese vínculo imposible. Con cada risa que ella soltaba, cada mirada que dirigía a su alrededor, él veía a su esposa. No solo era el parecido físico lo que lo desconcertaba, sino los pequeños detalles, como la forma en que se movía, cómo torcía la cabeza al escuchar algo que le llamaba la atención, o incluso cómo entrecerraba los ojos al sonreír. Todo en ella era un recordatorio constante de la mujer que había perdido, y eso lo hacía sentirse abrumado por la nostalgia y el dolor. El millonario comenzó a visitarla con más frecuencia, a veces sin avisar, solo para verla por unos instantes. Al principio, intentaba mantener la compostura, pero pronto se dio cuenta de que cada encuentro con la niña lo desmoronaba un poco más. Sus emociones, que durante años habían estado enterradas bajo capas de frialdad y control, emergían con una intensidad que no podía manejar. El dolor por la pérdida de su esposa, que había tratado de sofocar con su vida de lujos y poder, ahora lo embestía con una fuerza renovada. Cada vez que se iba del orfanato, sentía un vacío más grande que antes. Era como si esa niña, sin saberlo, se hubiera convertido en el único puente que lo conectaba con su pasado, con la vida que alguna vez tuvo y que ahora parecía más lejana que nunca. El vínculo inexplicable que sentía hacia ella se volvía más profundo, casi insoportable. Comenzó a investigar su pasado, queriendo descubrir cada detalle sobre su vida antes de llegar al orfanato. Pero cuanto más indagaba, más confusas se volvían las respuestas. Sabía que no podía tomar decisiones apresuradas, pero la idea de adoptarla comenzó a germinar en su mente. Se sentía responsable de ella, como si de alguna manera su destino estuviera entrelazado con el suyo. Sin embargo, no quería actuar impulsivamente. Aún quedaba una sombra de duda, una inquietud persistente que lo obligaba a buscar más respuestas antes de tomar cualquier paso definitivo. Una tarde, mientras observaba a la niña jugar en el jardín, se dio cuenta de que algo más estaba ocurriendo en su interior. No era solo el parecido con su esposa lo que lo afectaba, sino algo más profundo, algo que lo conectaba con ella de una manera que no podía entender completamente. Sentía que la niña estaba destinada a estar en su vida de alguna forma, como si fuera un hilo suelto del destino que debía ser anudado. Pero aún no sabía cómo ni por qué. Decidió contratar a un investigador privado para obtener más información sobre el pasado de la niña.
Necesitaba conocer cada detalle, cada paso que la hubiera llevado al orfanato, cada circunstancia que pudiera arrojar luz sobre el misterio que envolvía su vida. Durante semanas, el investigador rastreó archivos, entrevistó a trabajadores del orfanato y examinó documentos que pudieran revelar algo más sobre ella. Pero los resultados eran siempre vagos, como si la vida de la niña antes de llegar al orfanato fuera una nebulosa imposible de desentrañar. La frustración comenzó a consumirlo. Quería respuestas, pero parecía que cada nuevo dato solo le planteaba más preguntas. A pesar de ello, el millonario no podía ignorar lo que sentía. Con cada día que pasaba, su necesidad de protegerla y cuidarla se hacía más fuerte. La idea de adoptarla se convertía en una posibilidad cada vez más real, aunque sabía que no podía hacerlo sin antes estar completamente seguro de la verdad. Una noche, mientras revisaba los informes del investigador en la soledad de su despacho, encontró un detalle que lo desconcertó. Había una discrepancia en las fechas de ingreso de la niña al orfanato. Según los registros, ella había llegado justo después de la muerte de su esposa, pero había otro documento que sugería que su madre biológica la había dejado en el orfanato meses antes. Aunque nunca se supo nada de esa mujer. El nombre de la madre no aparecía en los registros oficiales, lo que solo añadía más misterio a la situación. El millonario sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Podría ser posible que su esposa hubiera tenido alguna relación con la madre biológica de la niña? ¿Había algún lazo que los uniera de alguna forma que él no comprendía? Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Sentía que estaba cerca de descubrir algo importante, pero al mismo tiempo, el miedo de lo que pudiera encontrar lo detenía. Decidió confrontar sus temores y pedir acceso a más registros. Se puso en contacto con el director del orfanato, quien, después de mucha insistencia, accedió a permitirle ver los archivos completos sobre la niña. Cuando finalmente tuvo los documentos en sus manos, el millonario sintió que el peso de la verdad caía sobre él como una losa. En esos papeles estaba la historia que tanto había buscado, pero también las respuestas que podrían cambiar su vida para siempre. El vínculo entre su esposa y la niña era más complejo de lo que jamás hubiera imaginado. Descubrió que su esposa había sido la benefactora anónima que había asegurado la manutención de la niña desde su llegada al orfanato. Había seguido su vida desde las sombras, asegurándose de que nunca le faltara nada, incluso planificando su futuro después de su muerte. Era como si su esposa hubiera sabido que esa niña jugaría un papel crucial en la vida del millonario, aunque él no lo hubiera comprendido en su momento. La realidad de que su esposa había estado tan involucrada en la vida de la niña sin que él lo supiera lo dejó devastado. No solo había perdido a la mujer que amaba, sino que ahora sentía que nunca la había conocido realmente. Había vivido con una persona que había guardado secretos profundos, y esos secretos ahora lo envolvían como una sombra que no podía ignorar. La confusión y el dolor se mezclaban dentro de él, pero algo era claro. El vínculo que sentía con la niña ya no era solo una cuestión de nostalgia por su esposa. Había algo más, algo que no podía explicar completamente, pero que sentía en lo más profundo de su ser. La niña no solo era una conexión con su pasado, sino también con su futuro. Adoptarla se había convertido en una necesidad emocional, en un paso inevitable hacia su propia redención. El millonario, después de mucho meditar, decidió que era momento de actuar. Sabía que no podría vivir en paz sin llevar a cabo lo que sentía que debía hacer. A pesar de las dudas, las preguntas sin respuesta y el dolor de descubrir los secretos de su esposa, había llegado a la conclusión de que esa niña estaba destinada a ser parte de su vida. Era un vínculo imposible de negar, y aunque no comprendiera del todo su naturaleza, sabía que no podía dejarla ir. Con esa decisión tomada, comenzó los trámites para adoptar a la niña. El millonario se quedó paralizado frente a la magnitud de la revelación que acababa de recibir. Todo lo que había investigado, las preguntas que había formulado en su mente, las incógnitas sobre el pasado de su esposa y su conexión con la niña, finalmente se aclaraban con una verdad que nunca hubiera imaginado. La niña, esa pequeña que había despertado en él tantas emociones, no era una simple coincidencia, ni un capricho del destino que jugaba con su memoria. Era el fruto de una decisión planificada con un propósito claro, darle una familia, incluso después de la muerte de su esposa. El impacto de la revelación lo golpeó como una avalancha.
Su esposa, la mujer a quien había amado profundamente, había tomado una decisión monumental sin que él lo supiera. Había preparado en silencio un futuro que él ni siquiera había sospechado, un futuro en el que, a pesar de su ausencia, la vida seguiría su curso. La niña no era solo una desconocida que se parecía a su esposa. Era su hija, concebida a través de un proceso de gestación subrogada que ella había orquestado en secreto, quizás sabiendo que sus días estaban contados. El millonario sintió una mezcla de emociones abrumadoras. Por un lado, se sentía traicionado por el hecho de que su esposa hubiera guardado un secreto tan profundo. ¿Cómo era posible que ella hubiera tomado una decisión tan trascendental sin haberle dicho una sola palabra? Había vivido todos esos años creyendo que compartían todo, que su amor era lo suficientemente fuerte como para no tener secretos. Sin embargo, esta revelación demostraba lo contrario. Había una parte de su vida, una parte crucial, que él no conocía. Ese pensamiento lo llenaba de tristeza y amargura. Pero al mismo tiempo, una sensación de gratitud y asombro comenzó a invadir su corazón. Su esposa, incluso en sus últimos días, había pensado en él. Había dejado un legado, una extensión de su amor, que ahora se manifestaba en esa niña. La había querido tanto, que decidió no dejarlo solo, asegurándose de que tuviera la posibilidad de experimentar el amor paternal, de tener una familia, de continuar con la vida a pesar de su ausencia. Todo lo que el millonario había sentido por la niña, todas las emociones que lo habían envuelto desde el primer momento en que la vio, ahora cobraban sentido. Esa pequeña no solo era un reflejo de su esposa, era su propio reflejo. Era la vida que su esposa le había dado sin que él lo supiera, la vida que había crecido en el silencio de un plan que ella nunca llegó a revelar. Las piezas finalmente encajaban, pero el rompecabezas que había resuelto lo dejó sin aliento. Se encontraba en medio de una tormenta emocional, atrapado entre el dolor de la traición y el alivio de saber que su esposa había actuado por amor, incluso en secreto. Los meses de confusión, las visitas al orfanato, la constante búsqueda de respuestas, todo se veía ahora bajo una nueva luz. Su vida había cambiado sin que él lo supiera, y la niña, a quien había comenzado a ver como un ser extraño pero familiar, ahora se revelaba como una parte de él mismo. Era su hija. Esa revelación lo sacudió en lo más profundo de su ser. La sangre que corría por sus venas era la misma que corría por las de ella, y con ese conocimiento, una ola de amor incondicional lo embargó. El millonario recordó todos los momentos que había pasado con la niña, cada sonrisa, cada gesto, cada mirada que le recordaba a su esposa. Ahora entendía por qué. No era solo una ilusión de su memoria, era una realidad. La niña llevaba en su rostro los rasgos de su madre, pero también había algo de él en ella. Sentía el peso de esa responsabilidad caer sobre sus hombros, pero en lugar de aplastarlo, lo fortalecía. Sabía que su vida había cambiado para siempre, que ya no podía ignorar el vínculo que lo unía a esa pequeña. Decidió que no podía seguir esperando más. Su esposa había hecho todo lo posible por asegurar su futuro, por darle una oportunidad de redención, una oportunidad de ser padre, de tener una familia que él no sabía que deseaba hasta ese momento. Ahora, era su turno de honrar ese regalo. No podía dejar pasar más tiempo. Había vivido demasiado en la sombra de su dolor y su confusión. Era hora de tomar las riendas de su vida y aceptar el legado que su esposa le había dejado. Con esa determinación, inició los trámites para adoptar a la niña. Sabía que, más allá de los procedimientos legales, esta era una decisión que debía tomar desde el corazón. No era una simple cuestión de responsabilidad, ni un acto de caridad. Era una decisión de amor. Un amor que había comenzado con su esposa, pero que ahora debía continuar a través de su hija. Todo lo que había experimentado, toda la incertidumbre, el dolor, la pérdida, ahora tenían un propósito. Sin embargo, el camino no sería fácil. Sabía que tendría que enfrentar su propia fragilidad, sus miedos más profundos, aquellos que había intentado enterrar con los años. Pero por primera vez en mucho tiempo, se sintió capaz de enfrentarlos. La niña le daba una razón para seguir adelante, una razón para ser mejor, para convertirse en el hombre que su esposa había querido que fuera. El millonario entendió que su esposa, en su infinita sabiduría, había visto más allá de lo que él mismo era capaz de ver. Había anticipado que,
tras su muerte, él necesitaría una razón para vivir, una motivación que lo alejara del vacío que su ausencia inevitablemente dejaría. Con el proceso de adopción en marcha, el millonario comenzó a prepararse para su nueva vida como padre. No era una tarea fácil, y muchas veces se sentía abrumado por la responsabilidad que estaba a punto de asumir. Pero con cada paso que daba, sentía que estaba cumpliendo con el deseo más profundo de su esposa, el deseo de que él no estuviera solo, de que tuviera la oportunidad de dar y recibir amor una vez más. La niña, ajena a todo lo que ocurría, seguía siendo la misma. Para ella, el millonario era un hombre que venía a visitarla de vez en cuando, un hombre que mostraba un interés inusual en su vida. Pero para él, cada visita era una oportunidad para acercarse un poco más a ella, para comenzar a formar el vínculo que ahora sabía que estaba destinado a existir. Cada día que pasaba, sentía que la brecha entre ambos se acortaba, y aunque todavía no le había revelado la verdad, sabía que pronto lo haría. El día que finalmente completó los trámites de adopción, el millonario sintió una mezcla de alivio y emoción. Había tomado la decisión correcta, la decisión que su esposa había planeado para él sin que lo supiera. Ahora, era su turno de cumplir con su parte. La niña, que había sido una incógnita en su vida, se convertiría en su hija, y con ella, comenzaría una nueva etapa. Cuando llegó el momento de llevarla a su hogar, el millonario sintió que, por primera vez desde la muerte de su esposa, el peso que había cargado durante años comenzaba a disiparse. La niña, sin saberlo, había traído consigo una nueva esperanza, una nueva oportunidad para sanar y para encontrar la paz que tanto había buscado. Al sostener su pequeña mano, sintió que todo había valido la pena. El millonario, sumido en un torbellino de emociones, se encontraba frente a la decisión más trascendental de su vida. Había pasado por una serie de revelaciones que le habían sacudido el alma, y ahora debía enfrentar la realidad de lo que significaba adoptar a esa niña. No era solo un acto legal o un gesto de generosidad, sino una decisión cargada de emociones que revivían las heridas del pasado y le obligaban a confrontar el dolor que había mantenido enterrado durante tanto tiempo. En su mente, el peso de la memoria de su esposa lo acosaba. Ella, que había partido dejando un vacío inmenso en su vida, también había dejado a esa niña como su último legado, una herencia emocional que él no había buscado pero que ahora no podía ignorar. Cada vez que pensaba en la decisión de adoptarla, sentía que estaba aceptando, al mismo tiempo, el último regalo de amor de su esposa. Pero ese regalo no estaba exento de sufrimiento. Aceptar a la niña significaba también volver a abrir las heridas que nunca terminaron de sanar, esas que había tratado de sofocar con el paso de los años y con la fría compañía de la soledad. La casa, que había sido un refugio sombrío desde la muerte de su esposa, ahora se preparaba para recibir a la pequeña. Las paredes que un día fueron testigos de la felicidad matrimonial pronto resonarían con la presencia de una nueva vida. Pero en cada rincón, el millonario podía sentir la ausencia de su esposa, su presencia espectral que lo observaba en silencio, como si esperara que él tomara la decisión correcta. Era imposible evitar pensar en cómo ella habría querido que todo esto ocurriera, si estaría satisfecha con el curso de los acontecimientos o si había algo más oculto en su plan que él aún no había descubierto. El día que llevó a la niña a casa fue abrumador. Al cruzar la puerta con ella de la mano, se dio cuenta de que no había vuelta atrás. La casa que una vez fue el símbolo de su vida anterior, ahora se convertía en el escenario de una nueva historia. Pero mientras observaba a la pequeña explorar los pasillos, sintió una profunda sensación de melancolía. No podía evitar verla como una extensión de su esposa, una presencia que traía de vuelta recuerdos dolorosos, pero también le ofrecía una chispa de esperanza que no había sentido en años. Durante las primeras semanas, el millonario se sumergió en la rutina de cuidar de la niña. Lejos de ser una tarea agotadora, sentía que cada pequeño gesto hacia ella lo acercaba más a un entendimiento profundo de lo que su esposa había querido lograr. Se dio cuenta de que, al cuidar de la niña, estaba redescubriendo una faceta de sí mismo que había estado dormida durante años. La paternidad, algo que nunca había considerado antes, ahora se convertía en el epicentro de su vida. Pero a pesar de esta nueva dinámica, seguía luchando con la sensación de que aún no había cerrado el capítulo de su pasado. Cada vez que la veía sonreír o jugar, no podía evitar pensar en su esposa y en el dolor de haberla perdido.
Había algo en esa niña, en su risa, en su mirada, que le recordaba de manera constante lo que ya no estaba. No era una herida superficial, sino una cicatriz profunda que le recordaba que la felicidad y el dolor estaban entrelazados de una manera cruel. Adoptar a la niña no solo significaba aceptar su legado, sino también enfrentarse al hecho de que el amor que una vez había conocido, el amor de su esposa, jamás volvería de la forma en que él lo deseaba. A pesar de la lucha interna, con el paso del tiempo, empezó a encontrar consuelo en la compañía de la niña. Había algo sanador en cuidar de alguien tan vulnerable, en ofrecerle un hogar y un amor que, hasta entonces, solo había entregado a su esposa. Se dio cuenta de que, aunque el dolor no desaparecería, tenía la oportunidad de transformarlo en algo más. La niña le había devuelto la capacidad de amar, de sentir compasión y ternura, emociones que creyó haber perdido con la muerte de su esposa. Un día, mientras observaba a la niña jugar en el jardín que una vez compartió con su esposa, el millonario sintió un cambio profundo en su corazón. Comprendió que la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad, no solo para cuidar de la niña, sino para redescubrir el significado del amor. Este nuevo amor no reemplazaría al que sentía por su esposa, pero era diferente. Era un amor que nacía del presente, de la posibilidad de dar y recibir sin las sombras del pasado. El dolor siempre estaría allí, pero ya no era una carga que lo aplastaba. Era parte de él, una parte que ahora podía llevar con más ligereza gracias a la niña. Con ese entendimiento, tomó una decisión inesperada, una que sorprendió a todos los que lo rodeaban. Decidió no solo adoptar a la niña, sino dedicar su vida completamente a ella. Sabía que no sería fácil, que la vida que había construido alrededor de sus negocios y su fortuna tendría que cambiar, pero estaba dispuesto a hacerlo. Entendió que su legado no sería el dinero ni las propiedades, sino el amor y la dedicación que pudiera darle a esa pequeña. La fortuna que había acumulado durante toda su vida no significaba nada si no podía usarla para darle a la niña una vida plena, para garantizarle el futuro que su esposa había soñado para ambos. A medida que pasaban los meses, el millonario comenzó a reorganizar sus prioridades. Delegó gran parte de sus responsabilidades empresariales para poder pasar más tiempo con la niña. Su vida, antes marcada por la ambición y la búsqueda de éxito material, ahora estaba guiada por un propósito más profundo: ser un padre presente y amoroso. Cada día encontraba nuevas razones para sentir gratitud por la oportunidad que la vida le había dado. El dolor por la pérdida de su esposa seguía siendo real, pero ya no era un obstáculo para seguir adelante. En su lugar, había una nueva sensación de paz, una que provenía del acto de dar y recibir amor de una manera que nunca había imaginado. El millonario se dio cuenta de que su vida había sido transformada no por el dinero, ni por los logros que había alcanzado en su carrera, sino por esa pequeña niña que ahora era su hija. Era una transformación que no había previsto, pero que aceptaba con humildad y gratitud. Comprendió que, a pesar de todo lo que había perdido, la vida le estaba ofreciendo una segunda oportunidad para amar y ser amado. No era el tipo de amor que había conocido con su esposa, pero era igualmente poderoso. En sus últimos años, el millonario miraba hacia atrás y se daba cuenta de que la decisión de adoptar a la niña había sido lo mejor que había hecho en su vida. No solo le había permitido honrar la memoria de su esposa, sino que le había dado una nueva razón para vivir. Ahora, en lugar de ser un hombre marcado por el dolor y la soledad, se veía a sí mismo como alguien que había aprendido a amar de nuevo. Gracias a una pequeña niña que lo había salvado de la oscuridad en la que había vivido durante tantos años. Esa niña, que había llegado a su vida de manera inesperada, se convirtió en el centro de su mundo. Y aunque el pasado siempre estaría allí, con su carga de recuerdos y dolores, el millonario encontró en ella una nueva luz, una luz que iluminaba su camino hacia el futuro. Un futuro que ahora estaba lleno de esperanza y amor. La historia del millonario nos enseña que, por más que intentemos controlar nuestro destino, la vida siempre tiene formas inesperadas de devolvernos lo que realmente necesitamos. Para él, fue la oportunidad de redescubrir el amor en una forma completamente nueva. La niña, que parecía ser solo un reflejo del pasado, se convirtió en el puente hacia un futuro lleno de amor y propósito. La riqueza y el poder no pudieron llenar el vacío en su corazón, pero el acto de amar y cuidar de alguien lo transformó para siempre, enseñándonos que las segundas oportunidades pueden llegar cuando menos las esperamos, y que,
A veces, el mayor regalo de la vida es el que no veíamos venir.